A continuación, cederemos el uso de la palabra a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes, señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, y a quienes nos siguen en esta conferencia de prensa el día de hoy. Queremos informar a la ciudadanía el no retorno a la presencialidad. Recordemos que habíamos puesto como una fecha horizonte septiembre, el mes de septiembre, y para esto hemos decidido en conjunto, el doctor Salas, bajo la guía del señor presidente de la República, no retornar a la presencialidad por las condiciones que sabemos y tenemos en este momento con respecto al contagio. Esta decisión no significa de ninguna manera que estamos terminando un curso lectivo, al contrario, seguimos avanzando en la educación a distancia y fortaleciendo la educación a distancia. Recordemos que el curso lectivo termina el 23 de diciembre y esa es la fecha que está fijada en nuestro calendario escolar. Continuamos con las entregas de paquetes de alimentación. Esta semana estamos con la sexta entrega de paquetes de alimentación apoyando a nuestros estudiantes y nuestras familias. Entonces, el calendario escolar está definido en 2 semestres. El primer semestre concluyó el 17 de agosto y en este proceso están los docentes elaborando los informes de logro que deben entregar a los padres de familia y se extenderá el segundo semestre hasta el 23 de diciembre. Es importante también que seguimos haciendo esfuerzos muy significativos en términos de conectividad y avanzar en la posibilidad de dotar a los estudiantes de dispositivos y de conectividad. Entonces, tenemos los estudiantes matriculados que tenemos en el servicio público desde marzo son 1.067.000 estudiantes y todos tienen creada una cuenta de correo, pero activa la tienen 590.000 estudiantes y en ese sentido seguimos avanzando para que en la plataforma de Teams, que es la que estamos trabajando, puedan cada día más tener los estudiantes acceso a esta plataforma y continuar con la educación a distancia. En menos de un semestre logramos una cobertura del 57,8% de los estudiantes en esta plataforma y para junio del 2020 tenemos un 57,8% que poseen conectividad en sus hogares. Esto es alrededor de 616.000 estudiantes. Un 34,86% todavía no poseen conectividad y esto está alrededor de 372.000 estudiantes. Instauramos una mesa de trabajo con el MISIT y SUTEL con varias propuestas para ir avanzando en el tema de la conectividad. Hemos avanzado también en el programa Hogares Conectados con más de 46.500 familias que se van a beneficiar de una computadora y de la posibilidad de Internet para el acceso también al servicio de educación a distancia. En este marco hemos trabajado también con el IMAS para definir cuáles son los beneficiarios para incluirlos en esta 46.500 familias. Se publicó también ya el cartel de licitación con la Fundación Omar Dengo para la contratación de una empresa para la segunda fase de la red educativa del Bicentenario. Esto es también un esfuerzo importante en términos de conectividad y el objetivo es dotar de conexión de banda ancha a los centros educativos, a más de 2.000 centros educativos que beneficiaría a más de 700.000 estudiantes. En apoyo audiovisual para comunidades con baja o nula conectividad, seguimos con el apoyo del CINAR, con varios programas televisivos, a quien le queremos dar el agradecimiento por parte del Ministerio de Educación Pública por este apoyo. 15 programas educativos para la televisión producidos con el apoyo de la UNED y que gracias a Canartel se reproducen en la mayoría de las televisoras nacionales y regionales. Y empezaron con la reproducción también en Canal 13 desde el lunes 10 de agosto y en esto reitero nuevamente el agradecimiento a Canartel por este apoyo. También una carta de entendimiento con Canara para una reproducción de más de 70 programas educativos radiales que fueron producidos con el apoyo de la Unión Europea y se reproducen diariamente en 26 radioemisoras afiliadas y en 101.5 Costa Rica Radio desde el 13 de julio.
También tenemos un programa radial de 1 hora por semana dirigido especialmente a docentes para la formación docente que se coordina con nuestro Instituto de Desarrollo Profesional a fin de acompañar a las personas docentes en la implementación de las herramientas pedagógicas en este contexto de la pandemia. También hemos avanzado en un aspecto muy importante para los estudiantes, docentes y padres de familia, es en el informe de evaluación de este año. El informe de logro de manera cualitativa está siendo entregado en este momento, que es el avance del estudiante en este primer semestre del año, y para el segundo semestre del año los docentes deberán elaborar este informe de logro con las evidencias de aprendizaje que han remitido los estudiantes y que le han solicitado los docentes. En ese sentido, queremos hacer hincapié en la importancia de que los estudiantes remitan esos informes y las evidencias que solicitan los docentes, porque con esto se conforman lo que antes llamábamos las notas o las calificaciones. Eso nos va a permitir tener a nivel nacional un informe del nivel de avance de cada estudiante y por región educativa, para poder acompañar a estos estudiantes, no solo este año, en atención a los estudiantes que no han reportado la activación de la alerta temprana, sino en los años que siguen. Es muy importante darle este acompañamiento a los estudiantes en el 2020, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el 2021, en el 2022, porque la pérdida de aprendizaje es significativa en Costa Rica y en el mundo. Entonces tenemos que tener información de cuál es el nivel de logro de estos estudiantes. ¿Qué deben de hacer los docentes? Recopilar esas evidencias, incluirlas en un informe y remitirlas a los padres de familia para saber en qué nivel están estos estudiantes. Y esto va a ser una información muy importante para continuar con el proceso de aprendizaje este año y los próximos años. En este momento tenemos también un reporte de un grupo importante, casi 90,000 estudiantes que no se han reportado con sus docentes. Esto es alrededor del 8,4%, es más o menos parecido a la tasa de exclusión del 2016, donde no había pandemia y con 2 días de huelga en ese momento. Pero esto significa que también estamos activando las alertas tempranas para poder identificar esta población y poderla atender a través del servicio educativo. En este sentido, también los docentes están haciendo su mayor esfuerzo para este proceso de educación a distancia, al cual también les agradecemos. Y con respecto a las fiestas patrias, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con el mismo respeto, celebraremos las fiestas patrias bajo formatos virtuales y de manera simbólica en otras de las actividades. Ya enviamos información importante a los docentes para las guías que siempre trabajan los docentes con respecto a temas alusivos a las fiestas patrias, y el lema de este año es Soy Patria, Solidaridad y Esperanza. Les estaremos enviando los detalles de la celebración de estas fechas patrias en estos mismos días, así como también la información de la aplicación de las pruebas que llamamos educación abierta, donde se incluye educación a distancia, educación, bachillerato por madurez. Estas diferentes pruebas que hace rato está esperando la población están programadas y con el protocolo, ya con visto bueno el Ministerio de Salud, a partir de octubre, siempre y cuando estamos sujetos también a la situación epidemiológica y el impacto de los de servicios de salud. Entonces ya las tenemos programadas a partir de octubre, pero bajo también la premisa del comportamiento y de la situación de los casos de contagio en el país. Muchas gracias. Y continuamos con la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Buenas tardes, don Edgar, muchas gracias. Si nosotros tenemos de beneficiarios más de 850,000 estudiantes en el tema de servicio de alimentación. Esta semana es la 6ª entrega que estamos haciendo de paquetes de alimentación a nuestras familias. Y con respecto a la posibilidad del retorno a presencialidad a clases, realmente esto va a depender, y en muchos países así lo han tomado, no en todos, pero mucho la condición para regresar es la condición epidemiológica, cómo se está comportando el virus en la población, y ese es el primer factor. Por eso al inicio de la conferencia de prensa mencionaba que se valoró con el doctor Salas y por supuesto con el señor presidente si habían condiciones o no para retornar en septiembre. Que es una limitación es esta, esto es el país, la intención siempre va a ser preservar la salud y la salud de nuestros estudiantes. Por eso, estando en esta condición, es difícil retornar el 2020 al proceso educativo, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo
en valorar y apoyar todas las acciones y las estrategias con respecto a la educación a distancia, con respecto a mejorar la conectividad, porque tampoco vamos a tener el próximo año una condición de presencialidad 100%. Ya sabemos que las condiciones va a ser siempre donde tanto la presencialidad como la educación virtual van a tener que coexistir. Entonces, por eso también hacer los esfuerzos como país en avanzar en este tema. Y con respecto a la pregunta, sí han aumentado los casos de docentes que se han incapacitado, algunos por factores de riesgo, pero hemos hecho las proyecciones de que sí, en este caso, el dato exacto no tengo de cuántos, pero sí hemos revisado que ha aumentado las incapacidades de los docentes en este momento. Doña Giselle, una consulta adicional. En la eventualidad de un retorno a una nueva normalidad en el sistema educativo del país, ustedes han venido definiendo unos protocolos básicos con el Ministerio de Salud. Esos requisitos básicos pasan por ocupación, como hasta ahora con negocios, 50% escuelas, 50% colegios. ¿Cuál sería lo básico con que el país podría ver una nueva normalidad en el ámbito educativo? Sí, señor. Nosotros trabajamos la estrategia de regresar. Nosotros estamos listos con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud, y eso es importante decirlo, igual que la aplicación de los protocolos para las pruebas de educación abierta, están ya avalados por el Ministerio de Salud. Todos esos elementos a una posible presencialidad tienen que tomarse en cuenta. Por supuesto que el distanciamiento social, eso es una limitación que tiene este país y cualquier país del mundo con respecto a la dimensión de un aula. Entonces, eso es un elemento a considerar, y el retorno que estamos siguiendo en los países exitosos en este proceso, que empezaron antes con la epidemia, entonces tienen la posibilidad, en este momento están en mejores condiciones de salud para poder retornar a clases. Se retorna a clases en grupos pequeños, en menos acotados los horarios, acotados también los recreos, y el ingreso y la salida del centro educativo es muy importante, así como la disponibilidad de los implementos básicos de higiene, como el agua, el jabón. Esos son elementos que llegaron para quedarse por un buen tiempo. Recibimos ahora las consultas vía remota de los medios regionales. Iniciamos con el canal Altavisión para la ministra de Educación. ¿Cómo explicar el método de evaluación de este curso lectivo? ¿Algún estudiante podrá aplazar? La reprobación no está concebida en este curso lectivo, lo que sí es un proceso de acompañamiento. Un estudiante que no logre los aprendizajes definidos para ese semestre, para este segundo semestre, tendrá una oportunidad en febrero, que lo que llamamos una estrategia de promoción, y si no lo logra en ese proceso en febrero, va a tener que un proceso de acompañamiento el curso lectivo siguiente, pero no hay reprobación automática porque un estudiante no logre los aprendizajes. En este sentido, los esfuerzos que tenemos que hacer desde todos los servicios educativos es el acompañamiento al estudiante para que logre avanzar en esos aprendizajes base que hemos estipulado para este 2020 y el 2021. Mundo Ciudad Colón también consulta a la ministra de Educación. ¿Qué va a pasar con los exámenes de bachillerato por madurez? Como mencionaba anteriormente, se reprogramaron para el mes de octubre. Desde octubre hasta el año entrante hay una serie de fechas donde ya están definidas con diferentes convocatorias, los fines de semana, como se venían haciendo, y por supuesto con la aplicación de los protocolos que ya están avalados por el Ministerio de Salud. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Se lo repetimos nuevamente, presidencia.go.cr/alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, y del ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.